Para el circuito que se muestra en la figura, la resistencia R tiene un valor de 5 ohmios y la fuerza electromotriz 20 voltios. Encuentre las lecturas en el amperímetro y el voltímetro. Suponga que los medidores son ideales. Cuando se dice que los medidores son ideales, significa que el amperímetro tiene una resistencia muy pequeña, por lo tanto, al pasar una corriente, no va a influir mucho en la caída de potencial sobre el amperímetro. De igual manera, sobre el voltímetro, la resistencia es muy alta, por lo tanto, no va a pasar una corriente por el voltímetro. Entonces, vamos a considerar en el ejercicio que con el voltímetro no pasa corriente, por lo tanto se tendrían dos mallas. También es importante recordar que si estamos solucionando el ejercicio en la misma dirección de la corriente, la caída de potencial sobre las resistencias es negativa. Pero si estamos solucionando el ejercicio en la dirección contraria a la corriente, hay una subida de potencial sobre las resistencias. Bueno, vamos a buscar tres ecuaciones que se ven en este ejercicio. Se ve que hay dos mallas y también hay un punto en el cual confluyen tres corrientes. Ese punto es este que está denotado con el color azul. En este punto encontramos que la corriente 2 es igual a la corriente 1 más la corriente 3. Recuerden que yo siempre les he explicado esta suma de corrientes como si fueran flujos de agua que entra por una tubería, sale por otras dos tuberías. En este caso se están sumando dos corrientes que producen una sola. Sería como si dos tuberías entraran y la suma de esos flujos producen un solo flujo que sale por una tubería. Bueno, ahora vamos a encontrar una segunda ecuación denotada por ese color marrón y vamos a empezar a encontrar la ecuación. Tenemos una resistencia de 2 por la cual fluye una corriente 3. Esa es una subida de potencial porque vamos en dirección contraria a la corriente. Ahora tenemos una subida de potencial de 20 voltios. Luego continuamos con una subida de potencial que está sobre una resistencia de 7 y pasa a una corriente y 2. Luego tenemos otra subida de potencial y se cierra el circuito. Ahora tenemos dos ecuaciones y vemos que tienen en común la corriente I2. De la primera ecuación voy a utilizar la corriente I2 y la voy a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces, reemplazando I2 tenemos que esta ecuación queda en términos de I1 e I3. Ahora vamos a buscar la última ecuación que es por la malla del lado derecho superior. Comenzamos con una caída de potencial de 12 voltios, luego una subida de potencial por una resistencia de 5 ohmios, por la cual pasa una corriente I1,
una caída de potencial de 20 voltios, una caída de potencial sobre una resistencia de 2, por la cual pasa una corriente I3, y pues como vamos en la misma dirección de la corriente es negativa, una caída de potencial. Vamos a sumar los potenciales, que están menos 12 y menos 20, da menos 32, pero aquí he hecho cambio de signos. Ahora, utilizando estas dos ecuaciones, vamos a encontrar la corriente I1. De la primera ecuación tenemos 9I3 más 7I1 más 28 igual a 0. De acá podemos despejar I3 y vamos a reemplazarlo en la ecuación de color verde. De esta manera, esa ecuación nos queda en términos de I1. Por lo tanto, podemos despejar I1 y conocer su valor. Al hacer ese despeje, encontramos que I1 vale 3.9 amperios. Conocido I1, podemos encontrar el valor de I3. Y encontramos que el valor de I3 es de menos 6.1 amperios. Ahora nos dicen en la segunda parte del ejercicio encontrar la caída de potencial registrada en el voltímetro. O sea, ¿qué voltaje hay entre los puntos A y B donde está colocado el multímetro? Para ello vamos a encontrar otra ecuación que inicia desde el punto A y termina en el punto B. Comenzamos con una subida de potencial 2 y 3, una caída de potencial de menos 8 y cierra el circuito. Por lo tanto, el voltaje entre A y B es 4.2 voltios. Con esto damos por terminado el ejercicio.